que no la cuenta, que la tira debajo de la alfombra, pero que en este momento hay economistas que ya calculan que roza el 3,6% del PBI, toda esa bola de deuda que está acumulando para tratar de frenar el dólar. El no te la pierdas, campeón. Y en algún momento no le van a creer, porque ya el 25% no le creyó que les va a pagar una tasa del 65%. En 15 días, el 15 de agosto, tiene que volver a refinanciar esto. 22 billones de pesos. ¿Qué tasa va a tener que dar para que eso se refinancie y no se vaya a dólar? Y en algún momento no le van a creer y se termina. Se termina. ¿Cuándo? Bueno, depende de los salvavidas que le tiren. El FMI le acaba de tirar 2.000 millones de dólares más para que juegue. Ahora, en 2 meses ya se fueron del sistema por lo menos el 50% del préstamo originario del FMI. El Centro Cifra calculó que en abril y mayo se había ido el 44%. Alejandro Berkovich hace unos días mostró que abril, mayo y junio ya era el 77% de la guita del FMI. ¿Cuánto van a durar estos 2.000 millones de dólares que entran el lunes? Bueno, vamos entonces a Milei ayer. Ayer Milei fue al canal de Alejandro Fantino, que es su loro profesional, un tipo que repite lo que le dicen que diga. De hecho, ayer lo volvió a hacer. Igual que Viale, volvió a preguntar lo que le decían que tenía que preguntar. Y que se presta a esta puesta en escena, que fue muy fuerte. La verdad, en términos, si estuviéramos hablando entre periodistas, lo envidiaría. Porque tuvo sentado al presidente, al ministro de Economía Caputo, al presidente del Banco Central Santiago Bausili y a todo el equipo de Economía a disposición. En términos periodísticos, a nosotros nos encantaría que eso suceda acá. Tendríamos una entrevista periodística. Se sentaría Fernando Alonso, Candevoto, Roberto Navarro, Alfredo Zayat, nuestro equipo de Economía, a hacerles preguntas y contrastarla con información. No fue lo que sucedió ayer, así que no lo envidio en términos periodísticos porque eso fue una pieza de comunicación institucional de un gobierno muy desesperado. Acá haríamos una entrevista periodística. Pero bueno, lo concreto es que fue Milei con todo el equipo económico. Entonces le preguntaron, ¿qué está pasando, presidente? Y escuchen la respuesta de Milei. ¿Sabes que los bancos eran socios del Estado en el señoriaje? El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, ¿qué es lo que dice Milei? Primero, reconoce que hay una corrida. Ellos dicen que no hay corrida, pero Milei lo acaba de reconocer. ¿A quién le echa la culpa? Bueno, dice que es culpa de los bancos, y dice que es culpa de Victoria Villarroel por habilitar una sesión ilegal. ¿Cuál es la sesión ilegal a la que menciona? Donde se votó un pequeñísimo aumento del bono de los jubilados. Cuando digo pequeñísimo, es pequeñísimo, que pase de 70.000 pesos que está ahora a 110.000 pesos. 40 lucas aumento para los jubilados. Donde se votó la posibilidad de que los jubilados accedan a una moratoria, que no es que se les regala una jubilación, sino que se les permite jubilarse y la van pagando, por eso se llama moratoria. Cuando se declaró la emergencia en discapacidad y se rechazó el veto a el fondo de emergencia para Bahía Blanca. Esto, para que se den una idea, yo tengo acá, por ejemplo, el cálculo que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso. El bono representa el 0,2% del PBI, el aumento del bono. 0,2% del PBI. El
La moratoria, el 0,08% del PBI. Y la emergencia en discapacidad, el 0,03%, menos todavía. O sea que todo junto está apenas por arriba del 0,3% del PBI. Según Milei, el 0,3% del PBI, que se va todo a consumo, porque si vos le das más plata a los jubilados, se la gastan, si le das plata a las personas con discapacidad, se la gastan. Eso puso en riesgo todo y generó una corrida. Te toman por boludo el domingo 19 horas acá, Roberto Navarro en el Destape, porque es realmente increíble. Tan increíble como lo que dijo Santiago Bausili ayer, cuando fue a Neura. Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, ayer en medio de todo este descalabro, se la pasó entre carajo, el stream libertario, y Neura, el stream de Fantino. Bueno, acá en Neura también reconoció que un montón de gente hizo lo que le dijo Caputo. Andá, campeón, comprá. Pero escuchen la explicación que dio. Argentina no emitía pesos, ¿no? Digamos, nosotros tuvimos un ataque especulativo a mitad del año pasado, decidimos pasar a un esquema de cantidad de dinero fija. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? La economía venía recuperándose desde el mes de abril. ¿Qué es un ataque especulativo? Digamos que te fueron a comprar dólares. Eso pasó el año pasado. Una especie ¿sí? de corrida. Sí, Listo, le puedo poner el nombre que quiera, es un Sí. ataque especulativo. Pero Sí. Perdón, Javi, Sí. te compran dólares porque sí. Porque hay gente que tiene que comprar dólares para comerciar. Hay Bien, gente- exacto. ¿Y Eso, vos sabés quién te compran porque sí, quiénes compran para comerciar? Y te das un... Al micrófono, sí, Toto. Sí, te das un poco cuenta. Te En das julio del año pasado exacto, Sí, fue el ataque teníamos- especulativo del... Acércate al micrófono, Toto. teníamos información, sí. Es muy curioso porque, primero, muchas veces ahora lo voy a mostrar cómo le interrumpen al presidente. Medio que le fueron a hacer una suerte de protección para que no dijera barbaridades. Pero dice la gente te compra dólares porque sí. Y le echan la culpa por ahí a un pequeño ahorrista que dijo, bueno, yo capaz que logro comprar. Y no es por ahí. Después aclaro algo, el Banco Central sabe exactamente para qué pide las cosas, para qué se pide cada dólar. Hay una nomenclatura en el Banco Central donde está tabulado si es para ahorro, si es para alguna operación financiera, si es para una compra en el exterior, si es para pago de deuda como hacen las empresas en el exterior. Eso el Banco Central lo tiene perfectamente. Se hacen los boludos ahí, Caputo. Y Bausili, porque vos podés diferenciar si yo compro 100 dólares porque me alcanzó para ahorrar y si le das a Techín 100 millones de dólares para que lo fugue. Eso lo puedes saber. Milei, también en Neura, hablaba de esta corrida de 2.000 palos verdes. Mirá, escuchalo, esto es de La archivo. ronda era del día pasado. Dice que está en una ronda un día Sí, atrasado. sí, claro, sí. Vos decirle que sí, sí. Decirle que sí. Pero que no le cuente a nadie que te está mintiendo. O sea, que crea que sos boludo. Que lo crea tranquilo. Pero digo, pero no lo cuentes Si mucho. eso porque, hubiese digamos, salido bien, ¿qué te clavaban? ¿Te clavaban un cambio a cuánto? el tipo de cambio, digo, o sea, imagínate, digamos, o sea, que te hagan una corrida por el equivalente de 2.000 palos verdes. ¿Se te iba a cuánto? ¿Mil, ¿Qué sé yo? 1.600, 1.700? Ahora, 1.800? ¿sabes por qué le ganamos? No. Porque mientras que ellos pusieron ahí 2 billones de pesos, nosotros del otro lado teníamos 17. ¿De lo que habías ahorrado todo este tiempo? Apa. Ahora entiendo. Listo, se me acaba de... ¡Tomá! ¿La viste over the top? ¿Viste? Halcón, ¿te acordás? ¡Pah! ¡Tomá! Anda a buscarla al ángulo, dale. Así explicaba la corrida anterior. Y la de ayer la explicó igual. Fueron los bancos. Fue culpa de un grupito de bancos, dijo Milei. Y fue culpa de Victoria Villarroel, que habilitó una sesión para pagarle un poquito más de plata a los jubilados. Es tan evidente la operación que no solo van a lo de Fantino y le dicen a Fantino qué preguntar, sino que mandaron a toda su banda de comunicadores institucionales a decir lo mismo. Ayer, Jonathan Viale. Recién acabo de hablar con una fuente importante. Si querés te doy los textuales que me dan en Casa Rosada. Están Macro, Galicia y Vapro empujándolo. Textual. El gobierno cree que este movimiento del dólar está siendo empujado por los bancos, por el Banco Macro, que creo que es de Jorge Brito, que es un empresario, es el presidente de River, muy cercano políticamente a Sergio Massa.
No estoy acusándolo. Ellos ven a Sergio Tomás detrás de todo. Después el Banco Galicia, ahí no sé qué interés político hay. Privado. Y el BAPRO, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Claro. que está gestionado políticamente ¿por quién? Por Axel Kicillof. Entonces, en Casa Rosada dicen, bueno, atenti con eso, y dice, si pusiéramos 100 millones de dólares ahora, los llevamos a 1.300 como si nada. Entonces, uno repregunta, ¿y por qué no metés 100 millones de dólares y lo bajás y todo más tranquilo? Por ahora no se puede hacer eso. Va a haber novedades. ¿Va a haber volatilidad? Sí. ¿Nos van a romper? No. Textuales en estos momentos de Casa Rosada. Textuales de la Casa Rosada, dijo Jonathan Viale, y Majul también. El texto del ministro de Economía hablando de o argumentando por qué se está moviendo el dólar. Lo que está pasando es inesperado. No es inesperado ni preocupante. Ante el riesgo político de ser derrotados en las próximas elecciones, quieren crear zozobra y especular sobre este supuesto o ese supuesto nerviosismo de los mercados. Sigamos, por favor. Ya lo intentaron el año pasado en julio. Acordate cuando vos me hiciste la entrevista. Yo me acuerdo de la entrevista, pero no me acuerdo con tanta precisión. Parecía que se iba a las nubes el dólar y se fue a 1.100 pesos después de tocar los 1.400 pesos. Antes del acuerdo con el fondo pasó lo mismo. Hicieron correr la falsa versión de que el fondo nos pidió una devaluación, pero un poco más tarde volvió a 1.100 pesos. Ahora insisten, es decir, aprovechando el evento de la próxima elección, están haciendo lo mismo. Ahí termina el textual, ¿no? Hay uno más, mira. Hay uno más. Pero por un lado, los fundamentos del plan económico no cambiaron nada. Y por el otro, si hay que apretar la política monetaria, la apretaremos lo que sea necesario. Tienen un problema no solo económico, sino de comunicación. Vamos directo, Fer, a la parte de la reelección, al audio 15, porque le echan la culpa a los bancos, le echan la culpa a Victoria Villarroel, y ahora Caputo dice que la culpa es del kirchnerismo, ¿no? Dice que el problema son las próximas elecciones. De hecho, perdón, te pido primero el 25, porque no solo le mandó esto a Majul para que Majul lo repita, sino que lo dijo Caputo cuando fue de visita, en este caso no a Neura, sino a Carajo Stream, ahí a charlar con el Gordo Dan y su banda. Mirá. Y ahora, bueno, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Acá hay dos cosas. Primero, cada vez que les pasa algo, es lo que esperaban. Siempre temap. Todo marcha acorde al plan y ellos esperaban esto. Pero lo segundo es el riesgo cuca. Ya lo mandaron a Majul a decir eso y lo dijo también Caputo. Y les decía, tienen un problema de comunicación porque el presidente, en la charla con con Fantino, dijo que no hay riesgo cuca. Mira, escúchalo. Mi elección de octubre va a ser mejor que mi elección de septiembre. Porque son legisladores Mi nacionales. elección de septiembre es un piso y para ellos es un techo. Para que más o menos te des una idea. Nosotros, para ganar el balotaje, teníamos que perder la provincia de Buenos Aires por menos de 18 puntos. O sea, si perdíamos por 18 puntos, teníamos más o menos un empate en el balotaje. Cuando empiezan a llegar los datos, que en la provincia de Buenos Aires estábamos ahí nomás, Chao. sabíamos que ganábamos. Digo, ¿cuánto sacamos? 12 puntos. No es de vida o muerte para nosotros septiembre, porque sabemos que septiembre es una elección y sabemos que octubre va a ser mejor. Ahora, si encima le hacemos una elección pareja en septiembre, En octubre va a ser paliza. es paliza y se exterminó el kirchnerismo. Paliza en octubre. ¿Y qué pasa en 2027, que hay presidenciales? También habló de eso Milei ayer, mirá. Y yo estoy abocado 100% a la gestión. A la parte de largo plazo que tiene que ver con las reformas que vienen y que es toda la batería de cosas que aparecen después de octubre.
o si vos querés, a partir del 11 de diciembre, hay cuestiones de largo plazo. Entonces, el largo plazo tiene 3 elementos centrales. Hay un elemento que es lo que yo llamo los rendimientos crecientes, que es toda la cuestión de desregulación, que es uno de los key value drivers del crecimiento, digamos, eso es lo que hace Sturzenegger. Ahora, digo, eso vos no llenás los rendimientos crecientes de cualquier manera. Ahí juega un rol fundamental el capital humano, que es el ministerio de Sandra Petovelo. Interactuás ahí, sí. Y el otro elemento también de largo plazo fundamental es las relaciones exteriores, y ahí está Wertheim. Eso, digamos, entonces hay una interacción, una interfase, si vos querés, o llamarlo como quieras, que tiene que ver con lo que sería la segunda parte de este mandato. ¿Sí? Y tiene que ver con... ¿Cómo con la segunda parte de este mandato? Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto. O sea, en octubre le va a dar una paliza al kirchnerismo. En 2027 va a ser reelecto, pero según Caputo hay riesgo Cuca. Pónganse de acuerdo, o hay riesgo Cuca o van a arrasar en las elecciones. Las dos cosas no hay. De hecho, la metieron presa a Cristina para que no haya riesgo Cuca. Persiguen al kirchnerismo por donde pueden. Le hacen la vida imposible al gobernador Axel Kicillof bajo el argumento de que hay que terminar con el kirchnerismo. ¿Hay riesgo Cuca o no hay riesgo Cuca? ¿Todo sale acorde al plan o no? Ayer, por ejemplo, a partir de hoy, tuvieron que subir los encajes en los bancos. ¿Qué significa esto? Que le van a decir a los bancos que más pesos de los que tienen los tienen que dejar quietitos. No los pueden mover. ¿Eso está de acuerdo al plan también? ¿O eso en realidad es otro abono a la recesión? Ayer, en medio de todo esto, por eso decía que la cobertura mediática es brutal. Yo, si tuviera un diario de papel, yo sé que es una especie en extinción, pero la verdad que la tapa del diario era el presidente ayer, que en medio de una corrida bancaria, el dólar se le va al demonio, le sube el riesgo país, aumenta el desempleo, baja el consumo y tiene que estar esperando un salvavidas del FMI. Pero ese es el contexto. El presidente estaba con un títere, jugando con un títere en un canal de streaming. Si se lo perdieron, se los comparto. Sí, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Me encanta. Si querés eso. sigo. Es el termo de Miller. ¿Qué es la inflación? Termin se llama. Termin. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez. ¿Qué pensás de la teoría general del empleo y de Keynes? Es un pasquín escrito para políticos mesiánicos y corruptos. De verdad que hay que preguntarse seriamente por la figura presidencial y de si este hombre, que es el presidente, que toma decisiones en nombre de 50 millones de argentinos, que nos endeuda, que nos somete a violencia, que elimina derechos, que pone en riesgo vidas, está apto para el cargo. Imagínense en el mundo, presidentes en medio de un quilombo financiero y social, en un canal de streaming, con un amigo jugando con un títere. No es la tapa de los diarios de hoy, no es la foto en general de los portales. El presidente estaba paveando con un títere en un canal de stream. Pero además de todo eso, la imagen, y que esto lo leen, el famoso cómo lo leen los mercados. Bueno, ayer en medio de este quilombo, el presidente no fue solo al stream, sino, como decíamos hace un rato, fue custodiado, cuidado por todo el equipo de economía. Y les voy a mostrar solamente 2 de las tantas interrupciones que tuvo ayer el presidente, que es que cuando se estaba metiendo en un problema o estaba diciendo lo que no correspondía, lo interrumpían para que no metiera la pata. Primera interrupción, mirá. Decime una cosa, contestame mirando, a los ojos. No, pero Pero mirá eso. No, pero Para Javi, dame un segundo, un segundito, porque me interesa muy. Perdón, ya te dejo, perdón, Pero el concepto el concepto este es clave. ¿qué tenés ordenado vos?
Bueno, hoy... Para que no te ataque el virus. Porque ahora te termino. O sea, la diferencia de hoy, ¿cuál es? No que ellos no lo intenten. No lo dejan hablar al presidente. Claro, si el tipo juega con títeres y tenés a 2 tiburones del sistema financiero, ahora, no lo dejan hablar al presidente. Lo interrumpe y dice, no, pará, Javi. Y Caputo le dice, vos sos el capo, pero pará que hablo yo. Yo ya les conté, pero como el público se renueva, se los cuento de vuelta, que cuando Caputo entró al gobierno de Milei, a mí me llamó la atención, a todos, porque Milei decía que Caputo era un chorro. Milei decía que Caputo era un chorro y un tipo que no tenía idea de cómo había que hacer las cosas. Que se le habían escapado miles de millones de dólares del Banco Central durante la gestión de Macri. Decía barbaridades de Caputo. Yo, ¿cómo hizo Caputo para entrar al gobierno de Milei para volver a hacer lo mismo? Y un funcionario del gobierno de Milei me dijo, ¿sabés que yo me pregunté lo mismo? Y le pregunté a Caputo cómo hizo. Y que Caputo le contó que se acercó y le dijo, Javier, tenés razón en todo. Y como Milei es alguien que necesita adulación, necesita que le digan que es un genio, como le dijo Roger, vos sos el capo, pero pará, que déjame que le hablo yo. Lo tomó como ministro de Economía, para que vuelva a hacer lo que hizo con Macri y que Milei decía que eso era una barbaridad. Caputo lo volvió a hacer, porque es lo único que sabe hacer. Endeudar y fugar, endeudar y fugar, endeudar y fugar. Primera interrupción. Vamos a ver otra interrupción de cómo ayer no lo dejaban hablar al presidente. Entonces, si vos tenés déficit, es normal que te tengas que No, endeudar. pero hay una cosa también se los quiero decir. ¿Por qué nosotros cancelamos deuda? Porque terminamos con el déficit. Entonces podemos estar cancelando deuda. Pero cuando él elimina las LEFI, ¿no te quedan pesos en el sistema que te pueden ir a dólar? Bueno, eso es lo que pasó. Claro. Claro. Ahí es A ver, donde... Pablo, vos decís que sí, perdón, Toto, pasar el micrófono a Pablo. ¿Pasa eso, Pablo? Cuando vos eliminas la LEFI... Ahí vamos, en el desarme. Yo soy maradoniano, lástima a nadie, maestro, pero da un poquito de pena. Más que por Milei, da pena por el país. Da pena por la destrucción de la figura presidencial de un tipo que lo que muestran ayer es que es absolutamente descartable, que el poder económico trabaja con los Caputo, con los Bausili, que Milei es simplemente una pieza, que en algún momento la van a dejar de utilizar. Y ayer la imagen era esa, un presidente rodeado, interrumpido, no lo dejaban hablar, y cuando hablaba jugaba con títeres. O hacía dibujitos. Y Fantino parte de eso. No solo parte, indispensable para esto. En términos comunicacionales, un crack. Fantino. Comunicacionales. Cómo armar un show, cómo generar tensión, cómo administrar, cómo hacerte decir cosas. Gran profesional en ese sentido. Cero periodístico. Yo para distinguir las cosas, porque no trabajamos de lo mismo. Es otro trabajo el de Fantino. Se llama comunicación institucional, se llama relaciones públicas. Tiene otro trabajo. Trabaja de lo mismo que Jonathan Viale, que Majul, que Winiarski, que Trebuch, que toda esta banda. Y ayer, vamos al audio 34, hicieron esto, que obviamente lo hicieron para las redes. Esto es un producto de redes. Ustedes saben que hoy en día ya los programas en vivo son un turno de fábrica. ¿Qué significa un turno de fábrica? Nosotros estamos en vivo ahora de 7 a 10, hay mucha gente viéndonos en vivo, ustedes en este momento me están viendo en vivo. Ahora, después nosotros producimos contenidos que se cortan y se venden en términos comerciales o se distribuyen o se ven todo el día. Nosotros tenemos un turno de producción de contenidos, que es de 7 a 10, pero esos contenidos no se ven solamente acá, se ven todo el día en las redes, en Instagram, en Twitter, etc. Hoy en día funciona así el sistema de medios. Entonces lo que se hace en muchos casos es hacer productos pensados para directamente cortarlos y distribuirlos. Está bien, yo estoy de acuerdo con laburar así. Creo que el peronismo debería ayornarse, dejar de ser analógico y trabajar también así, en sus ideas. En sus ideas. Bueno, ¿por qué les hago toda esta introducción? Porque ayer a Fantino le dijeron tenés que preguntar esto, vamos a hacer este paso de comedia. Como hicieron con Viale, ahora lo hicieron con Fantino. Vamos a hacer este paso de comedia y vamos a generar este producto. Mírenlo.
Porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡El dólar flota! Y la tasa también. Bueno, eso lo hicieron obviamente para esto. Está muy bien, en términos comunicacionales. Es mentira, es el problema. Es mentira. El gobierno lo viene contando acá Candevoto y Fer Alonso y Navarro. Durante el primer año y pico de gobierno, el dólar no flotó. Hubo una intervención sistemática del Banco Central para sostenerlo a un precio determinado. Se comieron un blanqueo entero, una cosecha entera, un montón de guita, se la comieron sosteniéndolo. Cuando se terminó eso, vino la inyección de guita del FMI. Y ahora no intervienen de la forma que intervinieron el primer año y pico, pero intervienen, por ejemplo, con el dólar futuro, para tratar de frenar que aumente. Intervienen con intervienen todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces hacen una pieza de comunicación para decir que no intervienen. Fantino se presta a eso. Y la verdad que intervienen todo el tiempo. Y todo el mundo lo sabe. Todo el sistema financiero lo sabe. La pieza de comunicación no es para el sistema financiero. Es para las elecciones. Pero todo el sistema financiero lo sabe porque lo ven. Ven al gobierno operar en futuros. Ven al gobierno interviniendo. Lo ven metiéndose a contener el dólar. Lo ven. Lo ven. Y ayer llegó finalmente el comunicado del FMI, llegó sobre la hora, porque tenían vacaciones en el FMI, y llegó finalmente un comunicado diciéndoles que le liberan 2.000 millones de dólares más, que van a llegar el lunes. Acá está. Ahora, es interesante leer el comunicado, acá está en español, dice... El directorio ejecutivo del FMI concluye la primera revisión del acuerdo ampliado en el marco del servicio ampliado del FMI para la Argentina. Resumen. El directorio del FMI concluyó la primera revisión, lo cual hace posible un desembolso de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Segundo punto. La solidez en la ejecución de las políticas ha respaldado una transición fluida hacia un régimen cambiario más flexible, acompañada de una reducción de la inflación y un crecimiento económico continuado. Bueno, el crecimiento económico no está, la transición fluida hacia un régimen cambiario más flexible es lo que venimos hablando de estas bandas, pero donde el gobierno interviene sistemáticamente, y la reducción de la inflación es por inanición. Y el tercer punto dice, el directorio ejecutivo celebró el compromiso de las autoridades de salvaguardar el ancla fiscal, mejorar el marco monetario, recomponer las reservas, cosa que no pasó, y profundizar en las reformas que favorecen el crecimiento. ¿Qué dice más abajo? Voy a seguir leyendo algunos fragmentos. Acá les resalté lo obvio. Dice el FMI, si bien quedó sin cumplir para mediados de junio la meta cuantitativa de la acumulación de reservas internacionales netas, si a los tipos le dijeron al FMI, dame la plata, yo voy a acumular reservas, y no cumplieron. Era obvio que no iban a cumplir, ningún gobierno lo cumple. Viste que te dice, no, Massa no, sí, Massa tampoco cumplió. O sea, no se cumple esto. Pero este gobierno directamente fue para abajo en las reservas. Dice, si bien se cumplieron otros criterios de ejecución y metas indicativas clave. ¿Qué más? Dice, la desinflación y el proceso de remonetización en curso deben seguir contando con el respaldo de unas condiciones monetarias restrictivas. Las correcciones introducidas en el marco monetario deben seguir mejorando la gestión de la liquidez y mitigar la volatilidad de las tasas de interés. Las tasas de interés volaron. Volaron. Por su parte, dice el FMI, para anclar aún más la desinflación, sigue siendo esencial una mayor claridad con respecto al régimen monetario a mediano plazo. Yo leo, no sé, Cande, que lees vos, está diciendo, amigo, el dólar no vale eso. Sí, es una advertencia, más que una advertencia es recordar que el gobierno sigue lejos en términos de la parte cambiaria con el propio Fondo Monetario Internacional. Claro, y se lo escriben ahí, mayor claridad respecto al régimen monetario. ¿Qué más dice el comunicado del FMI? Acá ya empiezan a poner deben. Deben.
Deben profundizarse los esfuerzos en el curso de desregular la economía, reducir las barreras a la entrada y mejorar la gobernanza y la eficiencia del Estado. Debe prestarse una mayor atención a la aplicación de reformas bien secuenciadas. Reformas bien secuenciadas. Destinadas a, punto 1, mejorar el mercado laboral para promover el empleo formal y facilitar la movilidad laboral. O sea, reforma laboral, le dice el FMI que tiene que hacer. 1, reforma laboral. 2, estimular la inversión extranjera directa mediante la implementación consistente e imparcial del RIGI. O sea, le dice más beneficios. 3, aumentar la apertura comercial continuando la reducción de los impuestos a la exportación que provocan distorsiones siempre que lo permitan las condiciones fiscales. O sea, acá le estaba pidiéndole las retenciones y más apertura comercial. Esto tiene que pasar por el Congreso, la mayoría. Sobre todo la reforma laboral. O sea que esto, cuando el FMI le dice al gobierno deben hacer una reforma laboral, le está diciendo te presto la plata para que hagas esto. O sea que es otra confirmación de que esto es un aporte de campaña. Que, repito, hay que discutir en algún momento por qué toda la sociedad argentina tiene que pagar el financiamiento de campaña de un partido político de derecha. Otra vez.